Hola, ¿qué tal? En el video de hoy vamos a hablar acerca del hueso esfenoides, uno de los huesos pues de mayor descripción, que suele ser pues uno de los más difíciles al momento de que se estudia el neurocráneo. Pero pues intentaremos dar de una manera muy didáctica pues toda esta descripción de lo que corresponde al hueso esfenoides. Bueno, primeramente, esfenoides quiere decir en forma de cuña. Y pues sí, efectivamente el hueso pues tiene esta forma y el cual pues se encaja dentro de la base del cráneo y ayuda a formar la mayor parte de la fosa craneal media. Bueno, el hueso esfenoides, ya como lo comenté, se encuentra en la fosa craneal media, justo por detrás del hueso frontal y del etmoides, por delante del hueso occipital y del hueso temporal, y lateralmente se relaciona con una pequeña porción de los huesos parietales. Ok, haciendo una descripción general del esfenoides, tenemos que tener en cuenta que le describimos un cuerpo de forma cúbica, por lo tanto va a presentar 6 caras, dos pares de alas, unas alas menores que salen de la cara lateral y más superior del cuerpo del esfenoides, unas alas mayores que al igual salen de la cara lateral pero inferior a las alas menores, son las alas mayores, y por debajo del cuerpo del esfenoides las apófisis pterigoides, que la describiremos, que es, bueno, más bien describiremos cada uno de estos aspectos dentro de las siguientes diapositivas. Bueno, vamos a empezar con el cuerpo del esfenoides. El cuerpo del esfenoides, como ya les había comentado, pues tiene forma cúbica y por lo tanto le describimos 6 caras. Entonces vamos a comenzar a describir la cara superior. La cara superior, lo que nos llama más la atención es que es una superficie lisa y cuadrilátera, y es justo a lo que se le denomina como yugo esfenoidal, esta porción lisa de la cara superior del cuerpo del esfenoides. Eso remarcado pues en el rectángulo rojo. También hay que saber que en este yugo esfenoidal encontramos dos surcos no tan definidos como los encontrábamos en el etmoides, pero que se disponen antero-posteriormente, que corresponden a los surcos olfatorios por donde estaría discurriendo el tracto olfatorio, que es parte del primer par craneal. Ok. Bueno, hacia adelante del yugo esfenoidal encontramos una formación ósea un tanto pronunciada, destinada a articularse con el etmoides, específicamente con su apófisis cristagale y parte de la lámina cribosa. Es el proceso etmoidal. Hacia posterior encontramos lo que denominamos una pequeña saliente que nos va a delimitar dos zonas, la del yugo esfenoidal y la del surco prequiasmático. Esta zona en verde corresponde al limbo esfenoidal y es meramente esta separación entre el yugo y el surco prequiasmático. Aquí podemos observar el surco prequiasmático. Prequiasmático pues quiere decir pues que se encuentra por delante del quiasma, haciendo referencia al quiasma óptico. Antes también a este surco prequiasmático le denominaban canal óptico. Pero bueno, hay que intentar usar la actual nomenclatura. Este surco prequiasmático hacia los lados o hacia el lateral pues se continúa con los conductos ópticos por donde discurre el nervio óptico correspondiendo al segundo par craneal y la arteria oftálmica. Bueno, continuemos. Hacia posterior de lo que corresponde al surco prequiasmático encontramos una saliente denominada tubérculo de la silla o tubérculo hipofisiario, el cual nos va a delimitar propiamente la fosa hipofisiaria posteriormente y anteriormente el surco prequiasmático. Estas imágenes son simplemente para observar la relación que hay entre el quiasma óptico. Observen aquí el entrecruzamiento de estas fibras nerviosas. Y hacia adelante pues encontramos el yugo esfenoidal, después seguido del limbo esfenoidal y ahora sí el surco prequiasmático, antes denominado canal óptico.
Continuando posteriormente al tubérculo de la silla, como ya se las había comentado, encontramos la fosa hipofisiaria, delimitada hacia anterior por el mismo cuerpo del esfenoides y hacia posterior por una estructura denominada dorso de la silla. Este dorso de la silla pues, va a formar la pared posterior de la fosa hipofisiaria. Hay que tener en cuenta que la fosa hipofisiaria hacia los laterales pues se abre a lo que es la cavidad craneana y, si somos muy específicos, al seno cavernoso. Más adelante traigo una imagen que pues, se relaciona. También esta fosa hipofisiaria va a estar delimitada por 4 vértices. 2 vértices anteriores, que son los ángulos libres del dorso de la silla, que denominamos apófisis clinoides posteriores, y 2 vértices anteriores provenientes de las alas menores del esfenoides, conocidas como apófisis clinoides anteriores. ¿Qué quiere decir clinoides? Bueno, antes, pues si ustedes han visto películas viejas o de hace ya muchos años, en las camas, en cada una de los vértices, pues se levantaban unas columnas y el cual, pues, estas se continuaban como con un techo en el cual pues se podían poner cortinas pues para de alguna manera tapar todo lo que sería el cuadrilátero de la cama, porque eso quiere decir clinoides cama, pero pues hace referencia pues, a las camas antiguas. Muy bien, una cosa importante aquí es que justo por detrás del tubérculo de la silla encontramos la cresta sinostósica. Esta cresta sinostósica pues hace referencia a que, bueno, en el desarrollo del esfenoides, justo correspondiendo a su cuerpo, pues hay un desarrollo anterior y posterior, pero cuando ambas se fusionan crean esta cresta sinostósica, que nosotros la podemos apreciar justamente aquí. Y a los laterales o los extremos laterales de esta cresta sinostósica se forman unos pequeños tubérculos, denominados cuando son muy pronunciados apófisis clinoides medias. Esto es importante porque hay ocasiones en las que las apófisis clinoides anteriores pueden llegar a fusionarse con las apófisis clinoides medias, dando así un conducto o un foramen entre estas ambas apófisis clinoides, denominándolo así el foramen carótico clinoideo, por el cual pues va a estar penetrando la arteria carótida interna. Muy bien. También hay otra cosa que hay que mencionar es que en el dorso de la silla, a los laterales de las apófisis clinoides posteriores, encontramos 2 surcos, uno inferior y uno superior. Por el superior va a estar discurriendo el nervio oculomotor y por el inferior el nervio abductor. En esta imagen podemos apreciar la fosa hipofisiaria, el cual va a estar albergando la glándula hipófisis, ¿ok? O glándula pituitaria. Aquí podemos ver la estructura nerviosa. Y pues es donde pues muchos consideran la glándula madre, ya que pues, es la encargada de regular la mayoría de los procesos homeostáticos del cuerpo humano, todos los procesos fisiológicos, pues una muy buena parte junto con el hipotálamo pues la llevan estas glándulas. Continuando con la cara anterior del cuerpo del esfenoides, bueno, lo que primero destaca es que encontramos, justo por debajo del proceso etmoidal, el que ya describimos en la cara superior, una cresta dirigida verticalmente. Es la cresta esfenoidal. Esta cresta esfenoidal pues va a estar articulándose con lo que sería el septo o las caras posteriores, más bien los bordes posteriores de la lámina perpendicular del etmoides. También hay que saber que a cada lado de esta cresta esfenoidal encontramos 2 fosas, también dirigidas verticalmente, pero de las cuales podemos encontrar un orificio, que este orificio corresponde a la abertura de los senos esfenoidales.
dos senos esfenoidales divididos entre sí a través del tabique intersinoesfenoidal. Estos pues se abren, aquí podemos observarlo, hacia el receso esfenoetmoidal que corresponde a la porción más superior de las cavidades respiratorias. Ok. E inclusive lateralmente a estas aberturas encontramos otras pequeñas fositas que son las hemiceldillas esfenoidales, que bueno, en un hueso articulado pues se completan con las hemiceldillas etmoidales, dando al lugar pues celdillas completas. Pasando a la cara inferior del cuerpo del esfenoides, encontramos una cresta que se dirige anteroposteriormente. Es la cresta esfenoidal inferior. No confundir con la cresta esfenoidal que encontramos en la cara anterior. Otra cosa importante es que cuando la cresta esfenoidal inferior se une con la anterior, forman el pico o rostrum del esfenoides. Inclusive en la anterior imagen, pues aquí lo podemos observar. La unión de ambas crestas. Esta cresta esfenoidal inferior pues toma o sirve de articulación junto con el hueso vomer, dando así pues la articulación esfeno-vomeriana, que es de tipo esquindilesis. A cada lado de esta cresta encontramos dos superficies triangulares que corresponden a los cornetes esfenoidales. Estos cornetes esfenoidales pues van a estar formando el piso de los senos esfenoidales y que estos lateralmente se relacionan con la apófisis vaginal de la lámina medial de las apófisis pterigoides, que lo vamos a describir más adelante. Pasando a una cara lateral del cuerpo de los esfenoides, para esto nosotros tendremos que retirar o cortar las alas tanto mayores como menores, para nosotros poder apreciar la cara lateral. Se dice que del cuerpo del esfenoides en su cara lateral superior y anteriormente, pues salen lo que correspondería a las raíces del ala menor del hueso esfenoides, mientras que posterior e inferiormente encontramos las raíces de implantación de las alas mayores del esfenoides, y que entre ambas raíces encontramos la porción medial de la fisura orbitaria superior. Recuerden que por esta fisura orbitaria superior pues es un conducto o un pasaje entre lo que sería el endocráneo o la cavidad craneana con la órbita. Por eso su nombre de fisura orbitaria superior. Que bueno, esta anteriormente pues va a tener una cara lisa y que pues va a estar ayudando a formar propiamente las paredes de la órbita. Hacia posterior encontraríamos un surco en forma de S itálica por el cual va a discurrir la arteria carótida interna, que corresponde al surco carotidio. Aquí podemos observar más o menos cuál sería la trayectoria de la arteria carótida interna. Observemos que toma una dirección ascendente, después se hace horizontal y se dirige hacia anteriormente, y después vuelve a ser ascendente. También otra cosa es que cuando pasa a los laterales de la fosa hipofisiaria, se le conoce como el surco del seno cavernoso, ya que también en toda esta zona encontraremos el seno cavernoso. ¿Qué es el seno cavernoso? Bueno, podemos definirlo como la confluencia venosa de todas las estructuras relacionadas a la base del cerebro o propiamente el diencéfalo, y que bueno, drenan aquí y entonces forman un enmarañado, el cual pues van a estar drenando diferentes venas y formando así pues como lo dice el nombre, un seno venoso, en este caso cavernoso, porque por todo este enmarañado que se forma. La relación más importante es que lo atraviesa la arteria carótida interna en íntima relación con un nervio, el nervio abducens.
correspondiendo al sexto par craneal. Y lateralmente al seno cavernoso, de superior a inferior, encontramos el nervio oculomotor, el nervio troclear, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Ya describiendo todas las caras de lo que es el cuerpo de los esfenoides, podemos pasarnos a describir las alas menores. Las alas menores, también denominadas apófisis de Ingracias, se ubican superior y lateralmente al cuerpo del esfenoides, a los lados de lo que ya vimos del yugo esfenoidal. Son estas superficies triangulares, en el cual nosotros le podemos describir un borde anterior, un vértice, un borde posterior y pues propiamente la base o la raíz de implantación. Una cara superior y una cara inferior que pues en esta imagen no lograríamos apreciar. El borde inferior pues va a estar, va a estar destinado a articularse con el hueso frontal. El borde posterior va a servir de inserción a lo que corresponde la formación meningea, en este caso la tienda del cerebelo o tentorio, mientras que ya vimos que formaba posteriormente la apófisis clinoides anteriores y que su cara inferior pues de alguna manera va a estar ayudando a formar pues parte de las cavidades orbitarias. Siguiendo con las alas mayores del esfenoides, bueno, estas alas mayores le describimos dos caras, una cara endocraniana y una cara exocraniana, que inclusive la cara exocraniana se divide a su vez en dos, en una cara orbitaria y en una cara temporocigomática. Bueno, describiendo la cara endocraniana, pues tenemos que es una superficie cóncava, relativamente lisa, pero que podemos encontrar pues diversas estructuras anatómicas, como lo pueden ser impresiones digitales o eminencias mamilares formadas por las circunvoluciones de los hemisferios cerebrales. Lo importante de esta cara endocraniana de las alas mayores es que encontramos en su porción más medial los distintos forámenes, que es a lo mejor lo que pues puede estar por ahí ser la dificultad de los estudiantes al momento de estudiar esfenoides. Pero bueno, describimos tres forámenes que se dirigen de anterior a posterior. En primer lugar tenemos el foramen redondo, por el cual va a estar discurriendo el segundo ramo del nervio trigémino, correspondiendo al nervio maxilar. Posteriormente al foramen redondo encontramos un foramen pues un tanto más oval y justamente por eso mismo se le denomina foramen oval, por el cual va a estar discurriendo el nervio mandibular y la arteria meningea accesoria. Vamos a hacer un video propio de todos los forámenes del cráneo para pues evaluar o repasar todas aquellas estructuras por el cual pues transcurren entre estos forámenes. Posterior al foramen oval encontramos el foramen espinoso, por donde va a discurrir la arteria meningea media y otras estructuras que las mencionaremos en el video pues específico a los forámenes. También se describen otros dos forámenes accesorios, que es el foramen venoso de Vesalio, se encuentra medialmente entre el foramen redondo y el foramen oval, y el foramen petroso, antes denominado foramen innominado de Arnold, por el cual va a estar discurriendo el nervio petroso menor. Claro, estas son inconstantes, pero que pueden estar presentes. De estas alas mayores podemos inclusive empezar a describir los bordes. Tenemos un borde medial, el cual va a discurrir por toda esta zona, dando o relacionándose con la fisura orbitaria superior,
el foramen redondo, el foramen oval y el foramen espinoso. Tenemos un borde frontal destinado a articularse pues, con el hueso frontal, un borde parietal que corresponde casi al vértice superior de estas alas mayores del esfenoides, y por último tenemos un borde escamoso, el cual va a estar articulándose con la porción escamosa del hueso temporal. Es por eso que su nombre es borde escamoso. Continuando a describir las caras exocranianas del esfenoides, pues hay que empezar a describir la cara orbitaria. La cara orbitaria pues es lisa y ayuda a formar la pared posterior de la cavidad orbitaria. Ya nosotros mencionamos que esta se implanta en las caras laterales del cuerpo del esfenoides, pero que entre las alas mayores y las alas menores forman la fisura orbitaria superior o antes denominada hendidura esfenoidal. Describimos un borde medial, que ya lo describimos antes, un borde cigomático y un borde inferior. El borde inferior va a estar delimitando el borde superior de la hendidura esfenoidal inferior. Pasando a la cara exocraniana, específicamente su cara temporocigomática, esta la vamos a dividir en dos, en una porción temporal y en una porción cigomática, delimitadas cada una de ellas, o más bien separadas, por una cresta, que es la cresta infratemporal, que hacia anterior forman pues, una protrusión que corresponde al tubérculo esfenoidal. Inclusive en una cara inferior nosotros podemos apreciar esta cresta infratemporal, aquí la observamos, que nos delimita propiamente la parte temporal de la cara temporocigomática y la parte cigomática de la cara temporocigomática. No confundir ya con las apófisis pterigoides. Recordar que la porción temporal es vertical y que la porción cigomática es horizontal. Entre la unión del borde escamoso y del borde medial de las alas mayores del esfenoides, podemos encontrar una estructura a la que denominamos espina del hueso esfenoides. Otra estructura que podemos describir es esta, la língula. Que la língula no es nada más que una protrusión de la cara endocraniana de las alas mayores del esfenoides y que ayuda de alguna manera a formar o a delimitar la porción lateral del surco carotidio. Otra cosa que me faltó mencionar en las alas menores correspondiendo a su borde posterior, que aparte de servir de inserción al tentorio del cerebelo, bueno, pues que también por aquí va a estar discurriendo un seno venoso, que es el seno esfenoparietal de Breschet, que inclusive o subiremos un video en específico acerca de los senos venosos que encontramos pues en el cráneo. Y ya para terminar, pues tendremos que hablar de las apófisis pterigoides. Bueno, las apófisis pterigoides se implantan en la cara inferior del cuerpo del esfenoides a través de dos raíces, una medial y una lateral. La medial pues nace propiamente del cuerpo del esfenoides, mientras que la raíz lateral nace de las alas mayores. Pero bueno, entre ambas raíces circunscriben un conducto, que es el conducto pterigoideo o antes denominado conducto vidiano, por el cual discurre el nervio del conducto pterigoideo y la arteria del conducto pterigoideo, antes denominados nervio vidiano o arteria vidiana. Ok, empezando a describir las raíces, en este caso la medial. Bueno, esta lámina medial, la que estamos aquí delimitando,
Es una lámina cuadrilátera, un poco cóncava en sentido medial, pero que desciende hasta el paladar óseo. Su cara medial, que en este caso sería esta porción de aquí, forma la pared más posterior y lateral de las cavidades nasales, mientras que su pared medial ayuda a contribuir la pared lateral de la fosa pterigoidea. ¿Qué es la fosa pterigoidea? Toda esta zona que encontramos entre ambas apófisis, entre ambas láminas de estas apófisis pterigoides. Superior a la fosa pterigoidea, esta que ya la hemos mencionado, encontramos otra pequeña fosita en forma de barco, que justamente por eso se le llama fosa escafoidea, el cual va a ser lugar de inserción del músculo tensor del velo del paladar. De la apófisis medial se desprende una laminilla ósea que se le denomina apófisis vaginal, que va a estar en íntimo contacto con el cuerpo del esfenoides y que inclusive va a formar un surco, que es el surco vómero vaginal, que cuando el hueso vómer se articula, el surco se llama ahora conducto vómero vaginal. Y de la cara inferior de esta apófisis vaginal encontramos una pequeña escotadura, que es el surco pálato vaginal, antes denominado conducto pterigo-palatino. Bueno, este surco pálato vaginal pues va a convertirse en conducto una vez que esta porción de la apófisis vaginal se articule con el hueso palatino, por el cual va a estar discurriendo la rama faríngea de la arteria maxilar y el nervio faríngeo de Bock. También otra cosa que hay que decir, que en esta fosa pterigoidea, específicamente en su pared medial, pues va a estar dando inserción el músculo pterigoideo interno. Y ya por último de esta lámina medial es que en su borde inferior vamos a encontrar a lo que denominamos gancho, el gancho de la apófisis pterigoides, el cual pues se va a reflejar el tendón del músculo tensor del velo del paladar. La lámina lateral igualmente es cuadrilátera y que su cara medial ayuda a formar la pared lateral de la fosa pterigoidea, mientras que su cara lateral pues se orienta hacia lateroanteriormente y ayuda a la inserción del músculo pterigoideo lateral. Entonces vamos a recapitular. En la cara lateral de la lámina medial se inserta el músculo pterigoideo medial, mientras que en la cara lateral de la lámina lateral se inserta el músculo pterigoideo lateral. El borde posterior de esta lámina podemos encontrar una saliente que se le denomina apófisis pterigoespinosa o de Chivinini, en el cual pues va a ser lugar de inserción del ligamento pterigoespinoso, que nosotros de una vista lateral podemos apreciar mejor. Aquí la encontramos, la apófisis pterigoespinosa o de Chivinini, el cual va a prestar inserción al ligamento pterigoespinoso, que es un ligamento que va de la espina del esfenoides, que la encontramos justamente aquí, a la apófisis pterigoespinosa. Entre ambas apófisis pterigoides encontramos esta escotadura, que corresponde a la escotadura pterigoidea, el cual va a ser lugar en donde se va a articular la apófisis piramidal del hueso palatino, para así de alguna manera completar, como si fuera una pieza de rompecabezas, la fosa pterigoidea. Con esto concluiríamos el hueso esfenoides. Igualmente pues es un hueso de difícil descripción e intentamos pues de alguna manera hacerlo lo más entendible posible. Cualquier aportación o duda que tengan, por favor de dejarla ahí en los comentarios. No olviden dejar su like, compartir el video y espero que les haya gustado y muchas gracias por verlo.